Bueno, señores, buenos días. Aquí están más o menos unos 17. Hay 15 ya dentro de la clase. Profe, me Estoy ya. llaman, Sí, oigo, por favor, si alguien tiene que decir algo, bien pueda, por favor. me dice un compañero que está en la sala de espera y no lo ha aceptado. Bueno, acabo de aceptar a varios, espero que él esté ahí. Sí, entonces no veo que nadie más esté Ah, solicitando. listo, profe. Ok, Gracias. gracias. Estamos 18. No veo nadie esperando por acá. A ver, vamos a empezar compartiendo la primera pantalla que a veces me embolato un poquito en eso porque tengo archivos abiertos, pero no me aparecen aquí. Ahorita estaba haciendo justamente eso. Entonces aquí creo que están viendo una bocatoma ahí. Una pregunta que hago. Aló, Sí, señor. por Sí, favor, profe. alguien me... Ok, parece que está bien. Bueno, vamos a empezar. Ayer, en la clase de ayer, expliqué un problema. Una preguntita previa, por favor. Nosotros habíamos dejado un trabajo, me parece, para esta clase o no. O quedamos de poner un trabajo. A ver si ustedes me recuerdan, me acuerdan. Profe, usted había dejado dos ejercicios, pero no colocó fecha ni nada. Y dijo que iba a Bueno, enviar el documento de Excel y tampoco lo subió. bueno, correcto. Quiere decir que no hay ningún problema. Vamos a, basado en que ayer puse ese mismo trabajo en la clase de ayer y ya algunos me respondieron y me di cuenta que no había quedado muy claro con el archivo de Excel que puse. Entonces, lo he estado mirando y vamos a tratar de explicarlo mejor en esta clase. Sé que quedaron algunas lagunas y entonces pues vamos a explicarlo mejor en esta clase. Pues es que uno no maneja todavía muy bien estas herramientas, pero pues ahí vamos aprendiendo. Bueno, ustedes ven aquí una bocatoma, la voy a poner más grande, la voy a poner en esta vista. ¿Sí la ven bien? ¿Cómo está la Sí, vista? Ok, bueno, perfecto. Ustedes ven aquí el cuerpo de la presa. El agua, lógicamente, llega por el respaldo de la bocatoma, por aguas arriba, y aquí va a caer y va a formar este resalto aquí que lo induce estas zarpas hacia arriba, estas sobresalientes, ya lo habíamos dicho, hay cosas que lógicamente las repetimos, no tienen ningún problema. Ahora, esta altura H, si yo mido esta altura H, voy a obtener el caudal que va por el río, el caudal que está llevando el río. ¿Cómo? Con la fórmula de Francis. Ahorita no me pongo a buscarla aquí en este archivo, pero ustedes la pueden apuntar ahí. La fórmula, y sí, creo que ya la habíamos dicho, no importa, de todas maneras, ahora la vamos a mirar. Espero que todo nos salga bien. Caudal, la fórmula dice Q, voy a decir literalmente cómo es la fórmula. Q igual a 1,84 LH a la 3 medios. LH a la 3 medios. Repito, Q igual 1,84 LH a la 3 medios. L es la longitud de la presa, es decir, qué tan ancho tiene esta presa de estribo a estribo. Es el ancho del río en ese punto, porque los estribos limitan o encajonan la quebrada mejor, o el río si es un río. Pero esto es para quebradas más bien, o ríos no muy grandes.
Profe, qué pena, lo que está elevado a la 3 medios es la altura. Sí, señor. L está a la 1 y H está elevado a la 3 medios. Entonces voy a repetirla más con más detalle. Q igual 1.84 por L por H a la 3 medios. Creo que así queda bastante claro. De todas maneras, ya más adelantico la vemos. Ahora, este caudal puede ser no para el caudal mínimo. Cuando el caudal es el mínimo, pues lógicamente esta altura se baja y prácticamente aquí es casi la misma. Como veremos en alguna bocatoma cuando más adelante, pues la puedo mostrar de una vez, de veras, porque no cambio un poquitico. A ver si la encontramos por ahí facilito y volvemos ahí. Por ejemplo, este caso. Fíjense ustedes este caso. Ven ustedes que en realidad esa altura para esta bocatoma, esto es del acueducto de Piedecuesta, esta altura aquí se replica. Inclusive no alcanza al ancho de la rejilla, pero pues hay que tener de todas maneras alguna fórmula de cálculo y lo que vamos a hablar ahorita es cómo dimensionamos esta rejilla. Creo que, por favor, ustedes me verifican, no sé si lo hablamos en la clase anterior en alguna forma o no, creo que el ejercicio se basaba en eso, pero como me di cuenta en el grupo anterior, que lo expliqué en más detalle y ya recibí algunos trabajos, no me entendieron bien, por eso estoy insistiendo en esta explicación, tratando de hacerla nuevamente. Fíjense que esa altura básicamente es la altura que hay sobre la rejilla y en eso nos vamos a basar para el dimensionamiento de esa rejilla. Nosotros aquí lo que queremos es dimensionar esa rejilla. Entonces, cuando la altura es baja, pues suponemos que es la misma altura sobre la rejilla, sobre todo en esa bocatoma que acabamos. Espera una pregunta. La H para hallar el caudal, ¿es la H la que va desde la cresta hasta el nivel del agua? Desde la cresta de la bocatoma hasta el nivel del agua, correcto. Para hallar el caudal. Sí, correcto. Si yo mido esta H, si yo me voy a una bocatoma o tengo un limnímetro que ustedes saben mide la altura en el nivel del río, un poco antes, me tengo que retirar un poco antes del cuerpo de la bocatoma, cuando no se ha generado esta curva, esta es una curva, entonces yo puedo estimar el caudal o calcular, si ustedes quieren, el caudal. Otra cosa es la precisión siempre hay un error de medición, pues no me va a dar exactos. Si yo aforara el río con otras herramientas, seguramente me da un poco distinto, unas herramientas de pronto más precisas, un molinete, aguas arriba o algo así. Cada forma de medir tiene sus imprecisiones, y no, pues en la ingeniería tampoco vamos a decir como el maestro que ustedes no conocieron quizás, el maestro Salustiano Tapias de Piedecuesta, que murió hace unos años y que tenía un programa de radio muy simpático. El tipo hacía el papel de un maestro de obra y cuando le hacían un reclamo el tipo decía, media vara no es desplome. Bueno, es decir, el hombre era un cómico muy agradable. Y tampoco vamos a tener esa filosofía, trataremos de que las cosas sean lo más precisas posibles como ingenieros. Y entonces, pues aquí podemos estimar ese caudal con la fórmula de Francis. Eso simplemente ¿por qué? Porque si yo más bien conozco el caudal mínimo del río, que me lo ha dado el Servicio de Información de Hidrología, es decir, una entidad del gobierno que se dedica a la hidrología, y yo le pido información y ellos tienen buena información. O yo hago aforos del río también, yo tengo mi propia información.
Y entonces llego a la conclusión de que el caudal mínimo del río son tantos metros cúbicos por segundo o tantos litros por segundo. Entonces yo conozco ese caudal y yo digo, bueno, ¿cuál es la altura cuando ese caudal es el mínimo? Entonces ya calculo es esta altura que ya vemos cuando los caudales son bajos, ya es muy cercana entre este punto y este punto, viene a ser casi la misma como la vieron ustedes ahorita en esa boca toma en pie de cuesta. Y entonces con esa altura voy a calcular. Entonces, fíjense el procedimiento. Primero, por favor, váyanlo anotando, porque es el procedimiento que vamos a utilizar para calcular ¿qué? La rejilla. Esta rejilla, necesitamos saber cuál es la longitud de esta rejilla y cuál es el ancho de esta rejilla. El ancho por lo general lo suponemos, pero ¿cuál es la longitud de esa rejilla? Es el problema. Que nos permita captar, voy a conectar el computador, perdónenme un momentico que se me está bajando la pila. Excúsenme un segundo. Parece que ya está. Entonces ahí me desvié un poquito del hilo, ustedes me excusan. Entonces nuevamente, si yo supongo este ancho de la rejilla que está entre 40 y 70 centímetros en términos prácticos, yo creo que 50 está bien. En fin, yo necesito esta longitud y esta longitud me da un área. Esta longitud multiplicada por este ancho me da un área total de la rejilla, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el área por la cual fluye el agua? Pues como estas son varillas, y hemos dicho que entre varilla y varilla dejamos un espacio de 1 centímetro, pues el número de varillas multiplicadas por 1 centímetro de ancho me da el espacio por el cual el agua puede fluir, ¿cierto? Entonces, si aquí están bajando, por ejemplo, el caudal mínimo del río, supongamos que es un río bueno para captar para nuestro acueducto o quebrada, y el caudal mínimo que sean 150 litros por segundo. Si quiere, apunten esos datos. 150 litros por segundo. Y yo voy a captar 30 litros por segundo. Tengo muy buena agua porque yo necesito apenas 30 litros y el caudal mínimo del río es de 150. Hoy en día suceden cosas totalmente distintas. A veces toda la bocatoma se lleva toda el agua porque nuestros caudales han ido disminuyendo con el tiempo. Ya lo sabemos por efectos primero de la desforestación en las cuencas. ¿Sí? Somos el animalito de 2 patas que se llama hombre, que somos nosotros. Hemos sido muy depredadores de la naturaleza, la hemos castigado muchísimo y con eso nos estamos castigando nosotros. Por un lado eso, y por otro lado también, por culpa del animalito de 2 patas, el cambio climático. Son 2 cosas que han hecho que, acuérdense una cosa, si la temperatura sube, la atmósfera puede tener más agua, y como el agua es constante, no, la hidrosfera no fabrica agua, sino que tiene una cantidad de agua que se supone constante a lo largo de los siglos. Si hay más agua en la atmósfera, quiere decir que hay menos agua en la Tierra, porque es una cantidad constante. Simplemente ahora la atmósfera está más caliente y como la atmósfera está más caliente puede contener más agua. Y entonces esos 2 efectos, depredación de las cuencas y cambio climático, principalmente han hecho que estos caudales se bajen en los ríos. Pero bueno, supongamos que este es un río muy chévere, muy bueno, baja 150 litros caudal mínimo y nosotros necesitamos 30. ¿Cuál es el área de rejillas? Entonces, primero, ¿cuál fue el primer punto que dijimos? Suponer el ancho, profe. Suponer, suponer el ancho. Bueno, suponemos el ancho.
en realidad lo que nosotros queremos saber es cuál es el área que nosotros necesitamos para captar esta agua. ¿Cuál es el área libre? Y el área libre, pues es el área entre las barras de acero que son de 3/4, también lo habíamos dicho, recuerdo. Entonces las barras de acero son de 3/4, dejamos 1 centímetro. Y entonces yo voy a plantear la ecuación. Primero necesito ya en este momento, si conozco esta altura, porque la calculé de Q igual LH a la 3 medios, conozco el caudal, ahí busco H. Entonces primero busco ese H con la fórmula de Francis y el caudal mínimo que ya lo conozco por otros medios, bien sea porque se aforó el río o porque hay información de entidades que son las encargadas de eso. Por cualquiera de las dos razones yo conozco ese caudal y de ahí despejo el H. Esa velocidad de paso con ese H yo puedo saber, entonces ese sería un segundo punto, yo puedo saber cuál es la velocidad de flujo a través de estos espacios libres. ¿Cómo? Fórmula de los orificios que ya la vimos. La fórmula de los orificios, recordemos, es velocidad igual a C sub B, coeficiente de contracción, por la raíz cuadrada de 2GH. G, pues no necesito decirlo, es la gravedad. Y H es esta altura que acabamos de calcular. Fíjense que en la bocatoma ese de Piedecuesta eso se ve muy claro. Y entonces yo ya sé cuál es la velocidad con la cual va a pasar el agua por estos orificios. ¿Me puede repetir la fórmula de velocidad, por favor? Con mucho gusto. Velocidad igual a C sub B por raíz de 2GH. 2GH es 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, como tengo la altura proveniente de la fórmula de Francis, pues sé cuál es la velocidad por la cual va a pasar, con la cual va a pasar el agua a través de estos orificios. Estas ranuras. ¿Qué es, perdón? ¿Perdón? C sub B, ¿qué es? Bueno, yo ya lo había dicho, yo no sé si no me escuchan, pero ya la vamos a ver más clara, pero se la digo con mucho gusto. 0.6. Es 0.6. Ok, muchachos, ya veo que hay que las chicas nos ganan, oigan, yo siempre me doy cuenta que las chicas son siempre más pilas, las chicas nos ganan, ellas son más juiciosas. C sub B es 0.6, tomémoslo como 0.6, realmente siempre encuentra uno en la literatura valores, pues en la hidráulica hay, esta no es clase de hidráulica por supuesto, pero en la hidráulica, en los libros de hidráulica encuentra uno hasta para aburrirse, pues ustedes lo saben, pero 0.6 está muy bien. Entonces ya tenemos esa velocidad, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, teniendo la velocidad de flujo, la velocidad sería, la velocidad de flujo por acá sería el segundo punto. Tercero, ¿cuál es el área que necesitamos de estas ranuras? Pues si yo voy a entrar 30 litros por segundo, área igual a caudal sobre velocidad, pues de ahí saco el área de esas ranuras. Área de las ranuras, área mayúscula, pongámosla, es igual al caudal, que en este caso, ¿cuál es este caudal? El caudal máximo diario. Entonces, si quieren escriban esa fórmula. Área de ranuras igual caudal máximo diario, que ya sabemos que viene de la población por el consumo per cápita y por el caso 1, caudal máximo diario. Entonces, repito, área de ranuras, la sumatoria del área de todas las ranuras, no de una, sino de todas. Aquí, si ustedes se ponen a contar ahí no sé cuántas ranuras, no es sería bobo ponernos a contar eso, sería tonto. Entonces, área de ranuras es igual al caudal máximo diario sobre la velocidad de paso, y esa velocidad es C sub B raíz de 2GH. Fíjense cómo vamos llegando a calcular eso en una forma racional. Listo, ya tenemos el área de las ranuras. La ranura tiene 1 centímetro.
Entonces vamos a calcular la longitud, ya teniendo el área de las ranuras. Voy a decir lo siguiente. Vamos a calcular el número de ranuras que yo necesito. Llamemos el área total A mayúscula. Entonces, área de ranuras, que es A mayúscula, repito, es caudal máximo diario sobre velocidad. Y llamemos el área de cada ranura A minúscula. ¿Y ese A minúscula cuánto será? Pues el área de cada ranura es sencillamente el ancho de la rejilla, que esa la supongo ustedes están viendo el indicador acá, el movimiento de la flechita, ¿la están viendo? Perdón. ¿Aló? Sí, profe. Alguien que me conteste. Ok, bueno, eso es importante porque esto es bueno, pues eso hace falta para la explicación. ¿Ese es L? No, ya voy. Esto es el ancho, llamémoslo B. Esta dimensión, que dijimos que era cuánto esta dimensión, que la suponíamos o la dimensionábamos nosotros mismos, cuánto dijimos que era. 0,4 a 0,7. Muy bien, supongamos que cogimos 0,5. Supongamos que cogimos 0,5. Es un caudal pequeño con 0,5, está muy bien. Entonces 0,5, ¿cuánto mide cada espacio, por favor? ¿Cuánto será lo que mide el área? Es 1 centímetro de ancho por 0,5, o sea, en metros cuadrados será 10 a la menos 2 por 0,5. Si mis cuentas no están malas, es 5 por 10 a la, o 0,5 por 10 a la menos 2, que es 0, triple 0,5, o sea, 5 por 10 a la menos 3. ¿Estoy bien o no? Corríjanme, por favor. 0,5 por 10 a la menos 2, que es 1 centímetro, perdón. Sí, 0,5 porque es medio metro por 10 a la menos 2 da .005, que es 5 por 10 a la menos 3. ¿Está bien o no? Bueno, 5 por 10 a la menos 3. Cada ranura me da un área de 5 por 10 a la menos 3. N ranuras multiplicado por 5 por 10 a la menos 3, o sea, N por A minúscula, ¿qué me debe dar? ¿Qué letra me debe dar? Pues área mayúscula, que es la que yo necesito. Y esta ya la calculé. La calculé de área igual caudal máximo diario sobre velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como tengo esa área mayúscula, pues yo planteo la ecuación N por área minúscula, que también la tengo, es igual a A mayúscula. Escriban esas ecuaciones, por favor, porque es el procedimiento. N por área minúscula es igual a área mayúscula. O sea que ahí despejo N. N es igual al área mayúscula sobre el área minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Vayan escribiendo para que quede eso claro. Y ya tengo de... ¿Me puede repetir cómo hallo la A minúscula? O sea, el área de cada ranura, por favor. Yo les hago la pregunta a ustedes para que alguien nos la diga, por favor. ¿Cuál es el área de cada ranura? Alguien que nos ayude. Pues Una sería chica. la separación de las barras, Sí. centímetros, por el ancho de la rejilla que se supuso al principio del ejercicio. Muy bien. ¿Le quedó claro a la persona que hizo la pregunta? Sí, señor. Ok, muy bien, me alegro mucho. Entonces es la separación entre las ranuras, ya la habíamos puesto también, que era 1 centímetro, y habíamos supuesto el ancho de la reja igual a 0,50, entonces 5 por 10 a la menos 3. Eso es A minúscula. Ahora, el N, el número de ranuras que necesito, es la relación entre el A mayúscula, que lo saqué de caudal sobre velocidad, caudal máximo sobre velocidad, dividido entre la velocidad.
Entonces ya tengo área mayúscula, tengo área minúscula y n es igual a área mayúscula sobre área minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y así tengo, ahora, ya como tengo ese valor de n, ¿cuál es esta dimensión? Pues esa dimensión longitud, no es la misma longitud de la presa, en este caso nos estamos refiriendo, la presa es una cosa, esta es la longitud de la presa, la estoy señalando desde acá hasta acá, pero la rejilla no me va a ocupar toda la presa. En el caso de la bocatoma esa que vemos en Piedecuesta, esta sí la ocupa. Bueno, pues eso no tiene ningún problema. Si la ocupa, ¿qué vamos a hacer? No hay tampoco en eso ningún error. Entonces esta longitud, ¿a qué será igual? Al n multiplicado por, abrimos paréntesis, 0,01, que es 1 centímetro, más la varilla de 3/4 de pulgada convertidas a centímetros. Eso da como 8 centímetros. Ahorita miramos en una hoja de Excel exactamente ese valor. Entonces pongamos la longitud de la rejilla, va a ser igual, si quieren literalmente, es igual a n, que ya la tenemos, por, abrimos paréntesis, e minúscula, que es el 1 centímetro, más phi, que es el diámetro, claro, y eso me da esta longitud. Con esto ya tengo diseñada las dimensiones de la rejilla. Ahora, si el caudal es muy alto, pues la velocidad a través de la rejilla va a ser grande, entonces eso me va a dar un L, pues lo que me dé está bien, pero lo vamos a multiplicar fuera de eso por un factor de seguridad. Y un factor de seguridad, ¿por qué razón? Por la siguiente razón. Porque aquí están bajando palos y están bajando hojas de los árboles, ojalá haya hartos árboles, harta vegetación, los ríos, por ejemplo, las quebradas, que uno se va volviendo observador de las cosas que uno más, con las que uno trabaja. Yo me acuerdo una vez viniendo de Málaga, cayó un aguacero muy fuerte, esa carretera pues no es nada agradable, un poco peligrosa, pues no es la primera carretera peligrosa que uno como ingeniero le toca viajar, pero me llamó muchísimo la atención que con ese aguacero tan fuerte, cuando pasamos por un puentecito sobre una quebrada, las aguas de la quebrada seguían siendo extraordinariamente claras, muy claras, y eso le alegra a uno el corazón, como ingeniero que trabaja en este campo. ¿Y por qué le alegra a uno el corazón? Porque quiere decir que esa cuenca está muy sana, que tiene mucha vegetación y que no permite, está agarrando también al suelo, que no permite la erosión del suelo, que además la gota que va cayendo desde 1000 o 2000 metros, 1000 metros de altura, que allá se formó, o 2000 metros de altura, viene y pierde fuerza porque es amortiguada, la velocidad de esa gota es amortiguada por la vegetación, y esa gota cuando ya llega al suelo, llega prácticamente escurriendo por el cuerpo del arbusto o del árbol. Viene sin fuerza. Además el suelo está cubierto también de una serie de vegetación más pequeña que sirve, que sirve de contención y de amortiguación, y eso da como resultado que un aguacero, por más fuerte que sea, primero no va a haber temor de deslizamiento de tierra, y segundo, la calidad del agua siempre va a ser muy buena. Pensemos en el caso contrario. Una cuenca muy depredada, apenas llueve, se enturbia el agua.
El caso de de las bocatomas de la ciudad de Neiva, yo tuve bastante que ver con ese acueducto y ya les he contado a ustedes cómo la ciudad de Neiva tiene esa paradoja. Cuando llueve la gente se pone feliz, primero porque se baja un poco la temperatura y porque dicen, uy, hoy sí vamos a tener agua. Y resulta que no hay agua porque bajó tanta arena que tapó los desarenados. Eso no es de todos los días, por supuesto, no me vayan a entender mal. Pero es muy molesto en una ciudad con una temperatura alta tener uno que pasar sin una duchita. Pero muy poquita mantequilla. Y cuando no llueve, pues a veces el agua se escasea y toca racionarla. Tampoco es de todos los días, no me van a entender mal, pero es un fenómeno que sucede con alguna frecuencia. Entonces fíjense ustedes la diferencia entre los dos escenarios. O sea que el ingeniero debe entender que en un acueducto lo primero que hay que cuidar es la cuenca. Y eso lo entiende, por ejemplo, el acueducto de Bucaramanga. Todos los acueductos lo entienden. Otra cosa es que no la puedan cuidar como se quisiera. Pero yo sé, por ejemplo, que el acueducto de Bucaramanga, se lo he repetido a ustedes, ha comprado terrenos para justamente cuidar como dice el campesino, para cuidar el agüita, su merced. Y el campesino sabe mucho más de eso que nosotros, porque lo sufre todos los días. Bueno, entonces queda claro el procedimiento, ¿cierto? Sí, profe, una preguntita. La Sí, a ver. longitud de estribo a estribo total de la presa, Sí. ¿usted no la da o...? Bueno, eso sí, claro que sí. Ahora voy a tratar de pasar a otro archivo, que es el archivo donde tengo eso. Y ese archivo, pues también, a ver cómo es la cosa aquí. Profe, Bueno, ¿cuál es el factor de seguridad que se utiliza? bueno, volvemos a eso. ¿Por qué ese factor de seguridad? Porque decíamos que eso baja palos y baja hojas y esa rejilla se va tapando. Y entonces, como esa rejilla se va tapando, se necesita de alguien que le haga mantenimiento, alguien que vaya y mire y vea qué tan obstruida está y la limpie. O sea, que le haga un mantenimiento con frecuencia. Porque harto sacamos con que la rejilla esté chévere, pero esté tapada. Como vamos a ver, las dimensiones a veces dan muy pequeñas. Pero si dan muy pequeñas, entonces le podemos poner un factor de seguridad si queremos de 5. Yo diría que un factor de seguridad de 4 o 5 está muy bien. Y a veces no nos da tampoco una rejilla muy grande. Si quieren, vamos a ver este archivito, a ver cómo. Bueno, lo primero que quiero destacar en ese archivo, y lo voy a pasarlo acá. Ahí les pongo, ahí están las dos fórmulas. Si es que las puedo, bueno, voy a traerlas para acá, más bien, ya más fácil. Para que ustedes las vean, por favor. ¿Ustedes están grabando de casualidad? ¿Alguien está grabando? Sí, señor, yo estoy grabando. Bueno, chica, ustedes están compartiendo los videos, ¿cierto? Pregunta, ojalá lo compartan. No. El video queda guardado en su computador, profesor. Eso Sí, yo sé, pero si ustedes lo graban mejor, pregunto, ¿lo están grabando? Me dicen que sí. Entonces, por favor, si lo están grabando, compártanlo entre ustedes. Me ahorran ese trabajo a mí porque ustedes no saben lo que significa las clases así. Mucho más trabajo que dictarlas directamente. Yo ya vi que en una clase anterior pasaron 2 minutos y ya el video. Entonces, yo quiero saber si ustedes lo comparten. Sí, profe, si quiere yo lo comparto, pero entonces tocaría que me escribieran para compartirlo por WeTransfer, porque el video como dura 2 horas es muy pesado. ¿Para ponerlo dónde? Por WeTransfer, profe. Por eso es mejor como subirlo al Moodle. Pero tú puedes subirlo a Drive y compartes el link también o a YouTube, ¿no?
Bueno, no, pues. Pues sí, trataré como de crear Bueno, una cuenta de YouTube. si tú me ayudas en eso, tu nombre es ¿cómo? Sí, profe, yo le colaboro en eso. Yo te agradezco muchísimo. Regálame tu nombre para cualquier comunicación contigo, lo voy a apuntar acá. Tu nombre es ¿cómo? Laura Natalie Fuentes. Laura, Natalia, Natalie. Natalie, con Y, ¿sí? Sí, así, Fuentes. Fuentes, con F, ¿así? Sí, señor. Le voy a poner aquí, te agradezco mucho, video, no, perdón, video. Y estamos comunicándonos cualquier cosa, a ver cómo es la mejor forma. Sí, yo sé que en mi computador quedan, pero a mí me toca subirlo a YouTube. Fuera de eso se demora en descargar, o el proceso se demora un rato. Entonces no he tenido tiempo de ponerme a todo eso, entonces por favor, y si algún otro lo graba, pues mejor, ustedes mismos lo pueden grabar y tenerlo en su computador. Entonces ya son cosas que dependen del interés que ustedes tengan, lógicamente sé que hay dificultades también para ustedes. Bueno, vamos a tratar de mirar ese cálculo acá en esta hoja de Excel. Ustedes me van a perdonar un poquito si hay algo de desorden. Si hay algo de desorden, porque este es el mismo que yo les envié ayer, pero está reformado, lo he cambiado. Entonces vamos a ver por dónde empezamos. Vamos a ver por dónde empezamos. Mire, primero, caudal del agua en el río. Vamos a mirar qué hay en esa celda. En esa celda está la fórmula de Francis. Aquí está la fórmula de Francis. Ahí dice 1,84. Vamos a picarlo y vamos a mirar. Altura sobre el vertedero, vamos a suponer para este ejemplo que la altura sobre el vertedero es de 10 centímetros. Como ustedes ven es muy poquita. El B18 es la longitud, esta es la longitud. El B16 por 1,5, bueno, aquí está simplemente B16, sí, por la altura a la 3 medios, ahí está la fórmula de Francis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la altura sobre el vertedero y tengo la longitud de la presa, pues tengo el caudal en el río. Yo ya sé el caudal en el río, pero está asociado con esta altura. Supongamos que yo esa altura la conozco y ahí calculo ese caudal en el río también. Ahora, el caudal máximo diario, ¿de dónde lo saco? Pues ahí está el dato. Sencillamente, pero yo creo que les había mostrado a ustedes esta tablita, ustedes la tienen, me parece, o ustedes la copiaron sus datos. Si no lo hicieron, por favor, háganlo inmediatamente. Si mi código está entre 10 y 19, el caudal máximo diario, creo que sí, alguien me preguntó inclusive cuáles las unidades de ese caudal. No sé si creo que fue en este grupo, que yo no le había puesto con mucha pena aquí las unidades y alguien pues casi me regaña por eso. Bueno, yo acepto los regaños, trato de ser muy humilde. Profe, Sí. y en ese caso la longitud de la presa para hacer el ejercicio. Tomen esta. Tomemos todos, bueno, no. A ver, ¿qué les digo? Aquí creo que está 3 metros, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Longitud de la presa 3 metros. Tomen ese valor. No cambiemos ese valor. Si quieren les pongo ahí. Profe, entonces acuérdese de enviar el archivo ese porque... Sí, claro. No, mire, si yo fallo en algo, pues trato de no fallar. Yo se lo voy a enviar, espero que sí. Mire, ahora, a propósito de comunicación, por favor pónganme notas en el Classroom.
es mejor que me pongan las notas en el Classroom, de pronto las refuercen con WhatsApp, pero no usemos tanto el correo electrónico, porque yo en el correo electrónico recibo muchísimos correos y a veces pues estoy tan recargado de ver correos electrónicos que a veces de pronto se me pasa uno de ustedes. Entonces tratemos de usar dos cosas, el Classroom y el WhatsApp. El correo en última instancia. Mi compañera, pues es que si vemos de la parte pasivo es un gasto, ¿no? Lo va a ver como un gasto. Perdón, ¿me quieres hablar más despacio? Que no te escucho bien, ¿me quieres hablar? Pérdidas, entre comillas. ¿Aló? Es como lo propio de la empresa, es que yo tengo una duda porque yo... la empresa. No, mire, me están hablando dos al tiempo. Hable uno solo y claro, por favor, oigo. ¿Aló? Profe, ¿ahora sí me escuchas? ¿Sí? Te escucho, sí. Pero es que alguien habla por allá de fondo, que desconecta el micrófono. Allá alguien tiene conectado el micrófono y se interfiere. Sí, profe, es que... Por favor, un poco de orden. Si yo no, por favor, primero escúchenme. Si yo no voy a hablar, por favor, desconecto mi micrófono. Solo lo conecto cuando voy a hablar. Entonces, a la persona que estaba hablando ahorita, que me estaba dirigiendo la palabra, la escucho, por favor. Ok. Te escucho. Mi nombre es Marlon. Sí, Marlon. Yo le decía que estaba en el grupo de Classroom en el B, pero es este grupo del C, entonces pues aún no aparezco registrado allá y no he podido... Bueno, hazme el favor, Marlon, sí, por ahí vi tu correo anoche, y entonces voy a apuntarlo acá y mándame de todas maneras. Yo quiero ver cómo funciona la clasificación por el Classroom, porque para eso es también. Entonces, Marlon, te voy a pedir el favor, voy a tratar de arreglarte lo tuyo, pero mándame un mensaje al Classroom a ver cómo funciona. Marlon, ¿qué es tu nombre? ¿Me recuerdas tu apellido? Marlon de León. Sí, señor. ¿Marlon qué? ¿Me repites? ¿De León? Bueno, yo apunto así. Marlon de León. Ok, puede que esté mal escrito, pero dejémoslo así. Bueno. Entonces, sí, alguien me preguntaba que si utilizamos la longitud de la presa. Sí, utilicemos todos 3 metros, no hay ningún problema. Profe, sí. Qué pena, es que cuando se halla el caudal del río, Sí. esto para hallar esa altura de la corona hasta el nivel del río, pues se necesita CH. CH usted lo utilizó para calcular la velocidad y después de ahí ya despejó todo para hallar. Sí, tiene razón. Entonces, ese caudal del río no lo daría Bueno, no lo podemos calcular, a ver. como dato para poder despejar. Yo les doy el caudal del río, claro. Bueno, yo les doy el caudal del río. Vamos a... Ay, Dios, ¿ahora qué pasó aquí? Bien, ¿cuándo hay plazo de entregar? Mire, por favor, ahorita hablemos del problema y después hablamos de eso, ¿sí? No se asusten por plazos ahorita, ¿ok? Entonces vamos a hablar del problema ahorita, estamos en ese tema, no vamos al plazo porque eso en muchos casos es secundario en este momento. Mientras nosotros nos acomodamos, fíjense que nos estamos acomodando a esta nueva tecnología. Entonces, por favor, no me hagan preguntas que en este momento son secundarias y ya veremos cómo hacemos con eso del plazo. Entonces, voy a dar aquí el caudal del río. Simplemente voy a inventarme unos valores para que nos sirva más bien eso ahí. Caudal del río. Caudal mínimo del río. Caudal, vamos a ponerlo mayúscula. Caudal del río. Entonces vamos a decir que está en litros por segundo. Y vamos a dar aquí un caudal de 120.
Pasó aquí. No, esto está mal. Aquí lo que tengo que primero hacer es copiar esto como numérico, porque ahí tenía una dependencia de celdas. Acá, ok. Y entonces aquí ya puedo borrar esto. Voy a poner aquí 120. Ahí están todos los caudales del río. Lo puse el primero 120 y el segundo es 10 litros más. Vamos a trabajarlo así. O vamos a trabajarlo aquí con $20 litros por segundo de diferencia. Bueno, no, dejémoslo así, dejémoslo así. Ahí están los caudales del río. Juan Pablo Ballesteros está llegando 120. Dejémoslo así, por favor. Entonces tomen ustedes los caudales del río para que a cada uno le quede un valor distinto. Ahí quedan, por favor, el archivo se lo hago llegar. Bien. Entonces tenemos el caudal en el río. Lo primero es entonces si yo tengo el caudal en el río, eso sería lo primero. Y en segundo lugar voy a calcular la altura sobre el vertedero. Es el procedimiento que nosotros dimos. Bueno, estoy poniéndole ahí los números de los pasos que vamos a dar. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso, yo tengo mi caudal en el río, saco la altura. Aquí está al contrario, por favor tengan en cuenta eso. Aquí si yo doy este valor acá, 0,1, si yo lo borro, se me borra el caudal en el río. Aquí es al contrario. Aquí lo primero que voy a dar es este valor. Voy a poner en rojo para que ustedes se acuerden bien. Este es el primer paso. Y este es el segundo paso. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso y segundo paso. Entonces aquí está distinto. Por favor, tienen que reformar esta hoja. Tienen que reformar esta hoja. ¿Ok? Primero yo pongo ese valor acá y aquí pongo entonces esta fórmula de 1,84 LH a la 3 medios. La voy a achicar porque eso está muy grande y no tiene sentido. Profe. Sí, oigo. ¿Preguntas? En lo de Classroom, que dice lo que pide la respuesta, esas respuestas hablamos que solo en metros sobre la longitud de la rejilla. La verdad no te entiendo mucho la pregunta. No, ¿cuál es el? La unidad, porque ahí dice que, o sea, lo que nos está pidiendo es la longitud ¿de qué? De la rejilla. O sea, sí. Vamos a decir que la longitud de la rejilla, por ejemplo, dio, no sé, 3 metros o... Aquí está. Vamos a este ejemplo. Aquí la longitud de la rejilla, ¿dónde la tengo? Bueno, sigue por favor con la pregunta. Longitud de la rejilla, mira aquí lo que da. Según unos datos que hay ahí. Sí. Entonces, eso está en metros. Sí, correcto. No, y lo que usted quiere en el Classroom, que sea multiplicado por el factor de seguridad de 2. Aquí está, no, el factor de seguridad lo toman ustedes. Fíjense que aquí me dio pequeña, aquí me dio una longitud de rejilla de, ya llegaremos a eso, aquí me dio una longitud de rejilla, le voy a marcar esto aquí, le voy a marcar esa casilla ahí para que nos quede fácil ahorita. Aquí me dio esa longitud de rejilla, mire lo que dio. 0,58 metros, es decir, 60 centímetros. Es tan pequeña que no vale la... Pues eso no es nada. Entonces le pongo un factor de seguridad de 3. De pronto si le pongo un factor de seguridad de 4, mucho mejor. Entonces de 0,58 paso a 2,30. Y le tengo un factor de seguridad de 4. Y el río tiene, la presa tiene 3 metros. Está muy bien. No hay problema. ¿Ok? Entonces ese factor de seguridad aquí no es una cosa, digamos,
como si estuviera calculando en concreto, con factor de seguridad. Yo en concreto no soy el especialista, pero yo no voy a usar un factor de seguridad de 3 ni de 4. ¿Por qué? Porque se va a arruinar cualquier construcción. Ahora, si lo puede utilizar y si lo construye así, pues mejor, porque eso no va a tener problemas jamás. Pero como hay que mirar los aspectos económicos, pero aquí fíjense que no pierdo nada, porque es que me dio muy poquito. Y eso con una altura sobre el vertedero de 0,1 metros. Entonces, primero, volvemos a esto, y esto sí, lógicamente, aquí está en metros, longitud de la rejilla. Esto lo hice esta mañana para cambiar. Ahí le pongo las unidades. Bien. Entonces, primero, este valor lo damos, que es el valor que está acá. Vamos a poner aquí 180. Bueno, no lo voy a poner, que sea 180 acá. De ese valor calculo esto. No como acá, de esto calculo esto. Aquí en este caso lo explicamos así, lo vamos a hacer así. Primer punto, segundo punto. Con esto calculo la velocidad de paso por los orificios. Mal está ahí. Yo no sé por qué pude, porque ese valor de 2, ahí vamos a corregirlo. Velocidad de paso por orificio, no es 2 metros, no tiene que ir. ¿Qué coloco ahí? La ¿Qué coloco? La fórmula, que es igual 0.6 raíz cuadrada de 2GH. Ahorita no me pongo a eso porque aquí en este teclado la elevada, bueno, lo voy a poner y ustedes le ponen por, vamos a tratar de que quede 19.6, que es 2G. Esto se me... $19.6, que es 2G, por la altura. Por esta altura que ya la calculo, supongamos que esté calculada, y eso elevado a la 0.5. Profe, pero ahí no colocó el por, sino como un menos. Ay, qué pena. Qué pena gracias por hacerme caer en cuenta de son. Y esto toca teclearla 2 veces para que aparezca y quitarle una. Y eso elevado a la 0.5. 0.5. A ver si quedó bien, porque estoy usando 2 teclados y ya, preciso. Esto es la embarrada, porque tengo un teclado que me pide la coma. Aquí está. 0.6 por 19.6 por B16. No puede ser ese valor. 17.36 metros por segundo. Profe, es que lo elevó a la 5. Tiene que utilizar 0,5, porque su computador trabaja es con coma. Ya, correcto, sí. En este teclado sí me recibe el punto. Bueno, por eso en estos momentos no me gusta ponerme a hacer cambios. Voy a ponerle el coma 5. Estoy utilizando un teclado grande y uno pequeño, y el pequeño a veces me falla. Bueno, ya ese es un valor razonable. 0.84 metros por segundo. Longitud de la presa, ahorita no nos interesa nada. Este es el segundo, este sería el resultado del segundo punto. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle las unidades para que quede más claro. Metros por segundo. No, nuevamente no me trabaja este teclado. Bueno, por favor, ustedes se lo colocarán allá, es metros por segundo, listo. Dediquémonos a la parte importante.
Este será consecuencia del anterior. Pongámosle esta marquita acá. Ahora calculamos, como ya tenemos esto, calculamos el área total. A ver, ¿dónde está el área de rejillas? Entonces ahora, como ya tenemos esta velocidad, vamos a calcular el área total que necesitamos, que es el área mayúscula, que es esta, aquí está. Esa área de flujo aquí es igual al caudal, que son 30 litros por segundo, pero como está en litros por segundo, lo divido entre 1000 para que me da en metros cúbicos por segundo, y eso lo divido entre la velocidad. Eso que dice aquí, área de flujo, vamos a decir que ese es el tercer paso. Ese es el tercer paso, le vamos a pegar el formato ahí. Ese es el tercer paso. No sé si ese es el orden en que lo dijimos antes, pero ese es el tercer paso, el área de flujo. El área de una ranura es .003. ¿De dónde saco esa área de esa ranura? Aquí está, ancho de la rejilla, le di que era 0,3. El espacio libre es 0,01. Entonces el ancho de la ranura es el producto, que es este. Y el número de ranuras entonces es el área de flujo dividido entre el área de cada ranura, que es este. ¿Okay? Me da 11.9. Y aquí la multiplico ya de una vez por un factor de seguridad. Aquí le puse un 4 hace un momento y eso me da, redondeando, 47 varillas, lo redondeo, me da 48. Ahí está, simplemente lo hace Excel. Me da 48 y la longitud de la rejilla me da, aquí es igual. B3 más B5. Este es B5, que es B5. El diámetro de la varilla en metros, más B3, que es 1 centímetro, por el número de ranuras, me da 1,39 metros, 1,40 con un factor de 4. Si no tengo factor de seguridad, si es 1, me da esa longitud de la rejilla 0,35. Eso no tiene sentido ponerla de 1,35. Si le pongo 4, me da apenas 1,40. Con eso sería suficiente. Inclusive podía decir, no, ya llevar esto a 20 centímetros no sería conveniente. Fíjense, con una rejilla de 1,40, yo estoy captando mi caudal, que es de, creo que 30 litros por segundo, caudal máximo diario, 30 litros por segundo. Muy bien, ¿no? Podría inclusive poner un factor de seguridad mayor, de 5. Fíjense ustedes, y con eso no voy a perder nada porque apenas llevo 1,75 de rejilla. La longitud, el ancho de la presa es 3 metros, no tengo ningún problema. Profe. No, pero siga, a ver, aquí tengo otra cosa. Dígame, a ver, por acá. Profe, lo que pasa es que ahí no tenemos que tener en cuenta que usted también después lo multiplica otra vez por otro factor de seguridad. Sí, no, perdón. Aquí tengo, es que como les digo, esto es una mezcla de dos hojas de cálculo. A ver, longitud de la rejilla con factor de seguridad. No, aquí, esto no lo tengan en cuenta aquí. Esto no lo tengan en cuenta. Voy a ocultar eso porque eso mezclé 2 hojas de cálculo ahí. Ahora se la borro, les borro todo eso. Lo importante es que esto esté bien. Vamos a el área de flujo. Son los 30 litros por segundo dividido entre la velocidad. El área de una ranura es esta. Entonces el número de ranuras que yo necesito es esta. El número de ranuras con un factor de seguridad que es de 4. Lo de abajo, pues por eso ya lo oculté. No, eso no tiene sentido. Vuelvo a repetir esto. Está bien. Redondeamos a 48 y eso me da entonces la longitud total es de el número de n multiplicado por 0,01 más 0,019. Eso no tiene ningún problema. Es un cálculo muy sencillo. Y pongo aquí, ¿para cuánto me sirve
Esto es siempre uno como tener en mente de qué población estamos hablando. Si yo tengo 30 litros por segundo, lo que les he dicho, si yo tengo un caudal de 30 litros, si lo multiplico por 300, eso me da una población de 9.000 habitantes. Ese número mágico de 300, yo no sé si aquí tengo en... no me pongo a salir de compartir ahorita porque se enredó. Pero si ustedes cogen caudal medio diario si quieren, ustedes tienen Excel ahí o una calculadora, me imagino que sí. Sí, señor. Cogen un caudal medio diario igual para 1.000 habitantes. Para 1.000 habitantes. Multipliquen eso por 0.2 metros cúbicos habitante día, que son los 200 litros habitante día. ¿Eso cuánto les da? Pues 1.000 por 0.2 da 200, ¿cierto? ¿200 qué? Metros cúbicos día. ¿Correcto? Multipliquen eso por un caso 1 de 1.5 y eso me da el caudal máximo diario. ¿Te da cuánto? 300. ¿Cuánto? 300. 300. ¿Cuánto? 300, profe. 300, correcto. Yo necesito 300 metros cúbicos día para 1.000 habitantes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos 300 metros cúbicos día, ¿cuántos litros por segundo son? Pues 300 metros cúbicos día lo divido entre 86.4, que es como dividir entre 86.400 y multiplicar por 1.000, porque son 300 metros cúbicos. Entonces, para pasarlo a litros, multiplico por 1.000 y divido entre 86.400, es lo mismo que dividir entre 86.4. Entonces, dividan 86.4, perdón, 300 entre 86.4. ¿Cuánto da? 3.47. 3.47. Hagan una regla de 3. Si 1.000 habitantes, la regla de 3 es la siguiente: 1.000 habitantes, yo la estoy escribiendo aquí, requieren 3.47 litros, un habitante requiere X. No me cuadra eso. Sería X es igual a 1 por 3 cuadrados. No. Dividan 1.000 entre 3,47, por favor. 288. 288. Ok. Ahora divida eso entre 1.5. Yo ya hice ese cálculo. Y multiplíquelo por 1.44. 276. Punto 48. Al contrario, perdón, al contrario, excúsenme, al contrario, el valor que dio, ¿era cuánto? El valor original. 288. ¿Sí? 288. Multipliquémoslo por 1.5 y dividámoslo entre 1.44. Da 300. 300. Bueno, ¿de dónde sale esa magia? Pues esa magia sale de calcular el caudal en litros por segundo que se necesita para una población con un valor de caso 1 igual a 1.44. ¿Por qué ese valor de 300 con 1,44 no es un capricho? Es una regla mnemotécnica.
para acordarse uno y tener cifras fáciles mentalmente, ¿cierto? Entonces yo ya sé que 1 litro por segundo alcanza para 300 personas con un valor de caso 1 que a mí no me importa, pero si yo lo calculo, fíjense que es un valor de caso 1 que es normal, que no está fuera de lo común. Pero lo que sí me estoy acordando es ese valor lo puedo tener en la cabeza como regla mnemotécnica, 300 litros por segundo, y eso me sirve mucho. Cuando yo hago un cálculo y puedo verificar con esto y no me cuadra, de pronto algo hay mal. No tiene que cuadrar siempre porque el caso 1, yo no voy a decir que el caso 1 es 1,44 siempre. Pero de ahí puede salir eso. Entonces, si a ustedes les sirve esa reglita de que 1 litro por segundo alcanza para 300 habitantes, pues sale de ahí. Y no es una cosa descabellada. Y es fácil de acordarse. Porque yo les podría decir, no, es que un litro por segundo alcanza para el resultado que ustedes me dieron, 200 no sé qué. Pues hombre, más fácil me queda acordarme de 300 y es muy sencillo. Bueno, profe, sí. En la fórmula, ¿de dónde sale ese 86.4 o 86.400? ¿Cuántos segundos tiene un día? Son 3.600 por 24. Haga la multiplicación. Ya. ¿Sí? Sí. Son 86.400 segundos día. Entonces yo tengo un caudal en metros cúbicos por día. Lo tengo que multiplicar entre lo tengo que dividir entre 86.400 y eso me da en metros cúbicos por segundo. Y lo multiplico por 1000, me da en litros por segundo. Entonces más bien en vez de hacer las dos operaciones, yo digo, lo divido entre 86.4 nomás. Entonces de ahí sale el caudal en litros por segundo teniendo metros cúbicos día. Si yo tengo 100 metros cúbicos día, dividido entre 86.4 y me da caudal en litros por segundo. Simplifico las cosas, no es más. Ok, pero si ustedes lo hacen sin simplificar, les tiene que dar lo mismo. Bueno, ese ha sido el procedimiento. El cuarto punto aquí, ¿cuál sería? El número de ranuras, ¿cierto? Este sería el cuarto punto. No sé si esa nomenclatura fue la que le dimos cuando explicamos, pero aquí les dejo estos puntos. Ustedes me perdonan que yo les quedé de mandar el archivo y no sé qué. Y bueno. ¿Los profes se le pone con el del factor de seguridad o sin el factor de seguridad el número de ranuras? No, pues ustedes están diseñando como ingenieros para presentarlo a que se lo acepten. Entonces, lógicamente, pónganlo con el factor de seguridad, ¿no? Eso son cosas obvias. ¿Ok? Aquí, bueno, creo que eso quedó claro. Señores, yo les mando este archivo. Sí, voy a usar el correo, pero entonces lo voy a usar a través de porque es que quiero que vayamos metiéndonos en el Google Classroom. Entonces, por favor, si me van a mandar mensajes, en primer lugar por el Google Classroom. Segundo lugar, WhatsApp. Y en tercera opción, usen el correo mío. Es probable que después lo cambiemos para que sea más fácil yo entrar a otro correo que recibo solo los correos de ustedes. Pero tomemos esas opciones. Yo les mandé inicialmente, cuando inscribí a los primeros, les mandé un mensaje, no sé qué, inclusive con no recuerdo cómo, y pedí el favor de que me contestaran a ver si lo habían recibido. Algunos me contestaron que lo habían recibido porque les pedí acusar recibo. Algunos juiciosos me acusaron recibo y lo hice como prueba, ¿no? Entonces vamos a seguir utilizando el Classroom. Yo sé que vamos a tener dificultades y lógicamente vamos a irnos a ir mejorando en ese proceso. Ustedes deben comprender de que tanto para ustedes como para uno, esta migración, porque es una migración
a una plataforma tecnológica no es fácil. El Moodle no lo he utilizado porque me complica mucho, porque allá son 3 grupos por cada, en el caso del B son 3 grupos y en el caso del C, que son ustedes, son 2 grupos. Entonces lo que meta yo en un grupo no sale en los otros grupos, tengo que meterlo 3 veces. Por eso decidí hacerlo en Classroom, porque administrativamente la universidad me pone a mí 5 grupos. 3 de aquí estamos con ustedes, que son los del C, 2 de ustedes y 3 del otro. Lo cual me complica a mí mucho el trabajo. Entonces por eso emigré a que para lo que necesitamos creo que nos puede prestar el mismo servicio, por lo menos eso espero yo. Pero vamos a irnos acostumbrando poco a poco. ¿Qué días? Ayer como que fue anoche, tal vez vi un correo, no sé si era de alguien que me hablaba como de 5 personas que todavía no estaban incluidas. Yo no sé si esa persona sea de este grupo o no. Si está aquí, por favor me dice y me recuerda. ¿No es de este grupo? Bueno, si no es de este grupo no hay problema. Bueno, señores, nos quedan unos minuticos de clase. Yo creo que vamos a aprovecharlos. Profe, qué pena, una preguntita. Sí, claro. Es que en ese archivo también usted nos dio como unos diámetros para cada código, o sea, y estaba algo confundida en lo que... Ya. Sí, es que ahí planteamos un problema que era qué diámetro definen y cuántos orificios que permitan, digamos, ahí está. Si yo voy a hacer, vamos a cambiar de archivo. Vamos a cambiar de archivo. Esto es incómodo porque le toca a uno pararla a esta y volver a compartir. Y vamos a entrar a este. Este es incómodo. ¿Listo? Entonces vamos a recordar eso o a refrescar eso. Ustedes tienen un caudal medio diario. Con ese valor del caudal, ustedes tienen que calcular. ¿Están viendo esto? Los orificios ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese tabique dónde está? Ese tabique es este que está aquí atrás y lo podemos ver más atrás. Más claro, esa es una vista que he tratado de... Ese tabique es este. Ese tabique que estaban ustedes viendo ahí es este, que aquí va a tener los orificios. Si son 4 sería 1 acá. Están sumergidos esos orificios, recordemos. Esos orificios están sumergidos y están haciendo el papel de vertederos. Eso ya lo habíamos hablado. Están haciendo el papel de vertederos y por esos orificios va a pasar el caudal medio diario. Entonces volvemos a utilizar la misma fórmula de los orificios. Volvemos a utilizar la misma fórmula de los orificios. El caudal que va a pasar por cada uno de estos orificios es igual a C. Y ahora tenemos que garantizar de que este nivel H, voy a referirme a este azul, la altura H sería hasta el centro del orificio. La altura H es la altura entre el nivel del agua al centro del orificio. El número de orificios debe ser tal que me garantice que la altura me sumerja todo el orificio. El orificio esa fórmula es para orificios sumergidos. Si esta altura quedara por acá, no me sirve esa fórmula, tendría que utilizar otra fórmula. Entonces yo tengo que garantizar con el número de orificios que esta H sea mayor que el radio. El radio del orificio, es decir, este nivel debe ser tal que sumerja el orificio. Si el radio del orificio es, por decir algo, 4 pulgadas, mal contadas 4 pulgadas son 10 centímetros. Esa altura tiene que ser mayor de 6, 7 centímetros, porque si la hago de 5 centímetros, ya esto empieza a trabajar por debajo del nivel de la corona del orificio y no está sumergido.
Entonces, una de las condiciones es que el número de los orificios me garantice esta altura por encima de esta corona del orificio, de esta parte alta del orificio. ¿Y esta altura qué me permite? Aquí, por ejemplo, si son 10 centímetros, 20 centímetros, bueno, no, 15 centímetros, esta altura hasta acá voy a copiar una... es que esto no, aquí no me puede copiar, tengo que salir de esa vista y entrar a esta. Voy a copiar esta aquí y al centro. Ahí tengo. Y la voy a poner más gruesita para que se vea mejor. Contorno, vamos a ponerle un grosor fuerte ahí ya. Ok. Ahora sí. Vamos a verla aquí que se ve más grande. Entonces fíjense. La otra se me borró, creo. La otra se me borró. Bueno. Me voy a referir a... no, aquí está, aquí está. Fíjense que la altura, ¿cuál es? Este nivel, hasta acá, esa es la altura. Si yo digo que la velocidad es igual a C sub B, usando la misma fórmula, por 2GH, ¿qué me da la velocidad de paso a través de ese orificio? Como tengo un caudal que es el caudal máximo diario, multiplico esa velocidad por el área de un orificio, supongo por ejemplo 4 pulgadas, y me da cuánto caudal puede llevar un orificio. Supongamos que me dio 5 litros por segundo, con una altura de 15 centímetros. Yo supongo esos 15 centímetros, o puedo tomar 10. Pero 10 ya, si pongo 4 pulgadas no me sirve. Entonces tomemos 15 centímetros. Ustedes pueden tantear. Y entonces B igual a 0,6 raíz de 2G por 0,15, que es la altura, me da la velocidad por un orificio. Primer paso. Segundo paso, multiplico la velocidad de paso por el orificio, por el área del orificio, me da el caudal que pasa por el orificio. Tercer paso, caudal máximo diario, lo divido entre el caudal que pasa por el orificio y eso me da el número de orificios. Me dio 4.5 orificios. Pongámosle 4 o 5 y si puse 4, pues calculo nuevamente la altura, porque ya la altura va a ser distinta, porque esa área era para un solo orificio, o sea, esa altura era cálculo de caudal por orificio, y eso me dio 4.5 orificios, pero yo no le puedo colocar 4.5 orificios. Yo le puedo colocar o 4 o 5. Con 4 entonces, lo que debo calcular es cuál es la altura que debe tener para que los 5 orificios, entre los 5, me dejen pasar. Entonces ya el problema es el inverso. Voy a calcular la altura por cada orificio, cuánto me debe pasar primero. Perdón que me adelanté un poquito irracionalmente. Si tengo 5 orificios y si mi caudal es 30 litros por segundo, yo sé que por cada orificio me debe pasar 30 dividido entre 5, que serían 6 litros por segundo. Y ya entonces la altura la saco de ahí. Como tengo 5 litros por segundo por orificio, perdón, 6 litros por segundo por orificio, ¿cuál es la altura que hace que por cada orificio de 4 pulgadas pase 6 litros? Y esa sería la situación final, el resultado del problema. Coloqué 5 orificios y la altura ya no serán 15, sino que serán de pronto 13 o 12. ¿Ok? Segunda parte del problema sería esa. Ahí se lo dejo, por favor. Ahí se lo dejo. Profe. Sí. Ese caudal que dividimos entre el caudal máximo diario, ese caudal es el del río. No tienen nada que ver. O sea, para que nos dé el número de orificios, es dividir,
el caudal entre caudal máximo diario, ese caudal, ¿cuál sería? O sea, No, yo no dije eso, me escuchaste mal. El caudal máximo diario entre el número de orificios que yo definí o que yo calculé. El caudal del río aquí solo tiene que ver en que este nivel va a cambiar. Si el caudal del río cambia, lógicamente aquí me va a subir el nivel, ya lo hemos explicado, y parte de ese caudal va a irse por el vertedero de excesos, pero el caudal de cada orificio fue lo que yo dije, es el caudal máximo diario dividido entre los 6 orificios. ¿Sí? ¿Queda duda? ¿Qué otra duda hay? Sí, o sea, Profe, qué pena, primero, es que en el procedimiento que usted planteó, o sea, se debe suponer al principio o esa altura, o en la segunda parte que trató de corregir se debe suponer el número de orificios. Entonces, empezamos suponiendo una altura y luego la corregimos con el número de orificios, o suponemos el número de orificios y encontramos la altura. Bueno, voy a repetir el procedimiento completico. Yo tengo que pasar al desarenado. Lo primero que yo tengo es que el caudal máximo diario debe ir al desarenado. Ese caudal debe ir al desarenado. ¿Cómo permito yo que ese caudal máximo diario vaya al desarenado? Sea por este tipo de orificios o por vertedero. Me gustan más los orificios por razones que después podremos indagarnos. Entonces, lo primero, supongo una altura sobre los orificios. Primero, si quieren, tomen los pasos. Primero, suponer una altura para los orificios. H sobre orificios. La supongo 15 centímetros, por ejemplo. Si estoy pensando, por ejemplo, si fueran 6 pulgadas, ya sería 6 pulgadas. Si estoy pensando en orificios de 4 pulgadas, 15 centímetros estaría bien. Pero de pronto me dieron de 6, tengo que volver a repetir el problema completico. Entonces, supongamos 20, porque 6 pulgadas son 15 centímetros. Entonces, vámonos con 20. Entonces, supongo 20 centímetros primero. Con esos 20 centímetros, segundo, yo digo que 4 pulgadas, entonces calculo el caudal por orificio de 4 pulgadas. ¿Cómo lo calculo? Velocidad de paso por el orificio. Velocidad de paso por el orificio es C sub B raíz de 2GH. ¿Cuánto es H? 20 centímetros. Y eso me da velocidad de paso por el orificio. Segundo. Tercero, Q por orificio. Pongámosle Q minúscula. Q por orificio. Pues es esa velocidad de paso que ya encontré con estos 20 centímetros por el área del orificio. Como es, entonces repito, supongan que me dio 6 litros por segundo, es ese Q por orificio. Y yo necesito pasar 30. Profe, qué pena le pregunto ahí. O sea, ahí estamos hallando Q minúscula, ¿cierto? Sí, Q minúscula, el Q por cada orificio. ¿Qué sería la velocidad por el área? Por el área. ¿Y esa área cuánto es? Pues papacito, mi hermano, ¿cuánto tiene si la tubería es de 4 pulgadas, cuánto tendrá? O sea, ¿la puede calcular o no? Pero esto también lo suponemos el diámetro de... Lógico, aquí no hay, y eso es en todos, eso es en todos los procesos de ingeniería. Yo no puedo decir que todo me lo da el profesor o que todo está hecho. No. Ese es el proceso normal de diseño. Eso lo suponen ustedes. Y la pericia se va adquiriendo desarrollando este tipo de problemas. En todo, yo no digo que solo en acueductos, no, en todas las materias. Entonces,
Repito, tengo el caudal por orificio. Voy a dar una cifra sencilla. Me dio 6 litros por segundo. Si yo necesito esos 6 litros por segundo, repito, son el producto de la velocidad por el orificio, que me la da a esta altura, C sub B raíz de 2GH, por el área del orificio. Si supuse el de 4 pulgadas, yo la calculo. Si supuse de 6 pulgadas, la calculo. Y esa es el área con la cual voy a calcular el caudal que pasa, caudal minúscula que pasa por cada orificio. Estoy repitiendo nuevamente. Como tengo que pasar 30 litros por segundo y cada orificio me permite 6 litros, pues necesito, ve, aquí sí me dio exacto, no sé si cambiarlo. 30 sobre 6 me daría 5 orificios. Pongo 5 orificios y me cuadra con los 20, pero no. Supongamos que son 35 litros por segundo y cada orificio, no, que sean 32 litros por segundo. Y cada orificio me permite 6 litros. Sería 32 sobre 6. ¿Cuánto es 32 sobre 6? 5.3. 5.3. Entonces yo voy a poner o 5 o 6 orificios. Yo diría que 5, y con esos 5, ¿qué pasa? Pues seguramente este nivel va a estar un poquito más alto. Entonces, cuando dije 5 orificios, recalculo la altura para esos 5 orificios, porque necesitaba 5.3 orificios, pero yo no le puedo poner 5.3. Entonces, cuando dije no, le pongo 5, entonces ya no van a ser los 20 centímetros, sino como se necesitaba 5.3, la altura va a ser un poquito mayor. La recalculo. Y entonces finalmente digo, miren, en este diseño que yo acabo de hacer con 5 orificios, no sé si dijimos al último de 6 pulgadas o de 4, 5, la altura debe ser esta. Y esa es mi respuesta final. Yo sé cuál es la altura aquí sobre los orificios. Entonces el cuarto, caudal por orificio, el cuarto paso sería número de orificios. Si ustedes me están siguiendo, por favor. Y el quinto paso sería altura definitiva para el número de orificios definido. Si me dio 5.3, pongo 5 o pongo 6. De pronto con ambos me trabaje, pero para 5 tiene una altura y para 6 va a tener otra altura. Con 6 orificios el nivel se va a bajar un poco. Lo que sí debo garantizar es que el orificio trabaje siempre ahogado. Es decir, que el agua no baje de esta corona. Siempre tenga aquí. Profe, qué pena. O sea, en ese punto lo único que hacemos es devolvernos y solo que haya la altura. Claro. Les repito los pasos que apunté acá, yo los tengo apuntados acá. Primero, suponer altura sobre los orificios. Entonces yo supuse, no sé, 15, 20 centímetros. Segundo, definido un diámetro de orificio, supongo 4, por ejemplo. Con esa altura, ¿qué caudal minúscula o unitario pasa por ese orificio? Ahí es cuando decimos nos dio 6 o no. Bueno. Tercero, calculo el número de orificios. Entonces me dio lo que acabamos de hacer, 5.3. Y ese lo aproximo a un número entero, 5 o 6. De pronto más seguro 5, porque con 5 voy a subir un poco el nivel y no, con 6 de pronto se me baja y no, se me baja y no me garantiza que esto esté sumergido. ¿Sí? Y cuarto, una vez que ya tenga definido el número y el diámetro, recalcular la altura, porque no fue la que yo supuse al principio. La situación es ahora distinta.
Y entonces esa altura, ya con eso digo, mi nivel dentro de esa cámara de derivación va a ser para el caudal máximo diario. Digamos que a esa altura también debería poner a trabajar podía colocar el nivel de excesos, el nivel del vertedero de excesos, pero lo dejo un poquitín, 2 milímetros más alto, 3 milímetros más alto. Porque si fallo en la construcción, de pronto se empieza a botar el agua desde antes. Este vertedero de excesos es mucho más capacitado para llevar agua que estos orificios, y entonces yo sí debo garantizar que el vertedero de excesos quede un poquitín más alto que esto. Va a estar detrás, aquí. Si nosotros nos paráramos aquí, metiéndole una mano al orificio, detrás en nuestras espaldas estaría, en el otro lado de esa cámara de derivación, estaría el vertedero de excesos. Y ese vertedero de excesos, pues debe ser un poquitico más alto que esto. Pongámosle 5 milímetros, para no ser tan justos. Pongámosle 5 milímetros, pero medio centímetro. Entonces, ¿qué pasa? El agua subió en el río y esto empieza a subir acá a este nivel. Y supongan que este sea 5 milímetros más. En este momento, cuando el agua está a este nivel, en ese momento empieza a botar por el vertedero de excesos. Pero ya aquí me está botando más de 30 litros por segundo, que los voy a tener que retirar en un vertedero de excesos que voy a tener en el desarenador. ¿Ok? Entonces, sí, la segunda parte es, por favor, definir el número de orificios y cuál es el nivel con ese número de orificios acá. Voy a tratar de ubicarnos un poquitico mejor, o sea, reexplicar esto. Aquí van los orificios nuevamente. Sobre esos orificios, al final de todo ese proceso, vamos a tener definido este nivel de agua en este tanque. Y digan ustedes, 5 milímetros. Yo me voy a ir por el lado de pensar que las construcciones, en este caso cualquier fallita nos puede llevar a problemas. En esto la determinación de los niveles debe ser muy precisa, porque no hay nivel más preciso que el agua. No por otra razón los maestros, cuando quieren en una obra transportar un nivel a la pared de enfrente, usan una manguera. Ese es el mejor nivel que hay, el más práctico. Entonces, para ese nivel que yo calculé aquí con los 5 orificios, no sé, de 4 pulgadas, que lo calculé en el paso cuarto, por encima de ese nivel, no lo vamos a hacer en este problema, lógicamente, pero por encima de ese nivel, yo diría 5 milímetros, medio centímetro, coloco este vertedero. Entonces, ¿qué pasó? Creció la corriente en el río, subió el nivel, aquí entra más agua, se subió medio centímetro por encima de lo que yo había calculado. ¿Qué quiere decir? Que al desarenador va a ir un exceso de agua. Yo lo puedo calcular. De hecho, vamos a poner algún problema sobre eso más tarde. Pero a los 5 centímetros que ya está llevando más agua al desarenador, y esa la tengo que evacuar allá en el desarenador, ya se va a activar este vertedero. Y ya por más que, y puede seguir creciendo el río, pero este vertedero va a botar mucho más agua. Aquí se puede subir un poco más, pero tengo este alivio, porque si no, este canal, mejor dicho, si yo metiera el agua del río en este canal, ahí se apaga y vámonos. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo no pensé gastar tanto tiempo explicando este problema, no está mal. A eso vinimos a aprender. Es una nueva
forma en que tenemos que encontrarnos. Qué bueno sería verlos a todos, para que ustedes me regañen y yo también poderlos regañar de frente. Mentiras, siempre lo que se trata es de aprender. Entonces, oigo preguntas finales. Nos quedan 10 minutos. Ustedes saben que el salón toca cerrarlo. Sí. Bueno, al fin entonces nosotros vamos a subir solo la respuesta o también quiere el archivo en Excel. Suban el archivo en Excel y yo no sé si había un formulario, pero ese formulario lo tengo que reformar. Sí, había un formulario que pedía la respuesta. Hay en el formulario hace algunas preguntas. Suban los dos porque quiero ver cómo me funciona lo de los formularios. ¿Y para subir el archivo donde a Classroom o se manda al correo? No, por favor, todo a Classroom. No me manden al correo nada. Todo. Vale, profe. Pero hay un problema. Sí. Es que cuando usted dijo que sí le habían, que decía era este grupo que le habíamos enviado un correo con unos estudiantes que no teníamos, sí, que no podíamos entrar a Classroom, pues sí era acá, profe, que bien, la verdad estaba distraído y no. Sí. ¿Quién habla, perdón? Nicolás Archila. Nicolás Archila. Sí, profe, yo todavía no tengo ingreso Nicolás, ¿tú tienes ese correo para no ponerme yo a buscarlo? No lo envié yo, lo envió un compañero. ¿Quién lo envió? Bueno, yo voy a buscar en el correo que tengo a ver si tú estás ahí. Pero el compañero que lo envió no está ahí. Yo que lo envié. ¿Cómo es tu nombre? Yo que se lo envié. ¿Cómo es tu nombre? Duván Capacho. Duván, tú no eres del semestre pasado. No, señor. Ah, bueno. Duván, ya lo recibí, pero para mayor sencillez, envíamelo por favor al Classroom. Por eso nos vamos unificando en el Classroom, ¿ok? Te pido ese gran favor. Ok, entonces ¿sí? pongo los correos de los compañeros allá. Sí, porque tú me enviaste un correo con varios compañeros. Entonces ese mismo correo, por favor, me lo envías a Classroom y por favor ponlo en WhatsApp también. Con eso tenemos por 3 partes por donde encontrarlo, ¿ok? Listo. Bueno, Duan, muchas gracias. Sí, señor. Profe, y no se le olvide enviar el archivo en Excel. Sí, correcto. Ya ahorita les hago eso. Bueno, ahorita no, porque ahorita es hora de almuerzo. Esta tarde les hago eso. Entonces, yo creo que ya vamos terminando. Oigo más preguntas. Entonces, ¿sería solamente llenar la plantilla? Sí, llenar, digamos, el que está en Classroom. Esa, en la plantilla no se pregunta todo, solo algunas cosas, 3 o 4 cositas, pero más que todo la idea es de que vamos también practicando el manejo de esas plantillas. De pronto ustedes ya lo sepan, yo también ya pues la sé hacer y todo, pero a ver cómo nos funciona. Esas plantillas para nosotros van a ser muy importantes. Entonces, llenen el archivo Excel, desarrollenlo en el archivo Excel, me envían o suben a Classroom, las dos cosas. Ya sé que el archivo Excel lo pueden subir por ahí porque ya del otro grupo subieron algunos, bastantes, pero no me subieron la plantilla. Entonces la plantilla contéstenla, que esa llega directamente sin necesidad de más. En la plantilla vienen solamente 3 o 4 cositas de las que hacemos en el archivo Excel. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, digamos, otra cosita. Hay un problema con los días festivos. Ayer estuvimos en Consejo de Facultad y del Consejo de Facultad se desprende que ojalá las clases se puedan hacer los días festivos porque tienen salón asignado. Si toca cambiar de salón, toca hacer un proceso administrativo, pedir otra vez salón. Entonces creo que vamos a hacer los días festivos lunes, vamos a hacer clases. ¿Están ustedes de acuerdo? Es una pregunta que hago. Sí, señor. Bueno, listo. Sí.
Bueno, si quieren... Porque este mes trae 3 festivos seguidos. Sí, exactamente. Entonces, si uno dice, no vamos a hacer la clase, ¿qué pasa? Que toca buscar salón. Y ese es un proceso administrativo engorroso para la universidad. Entonces, más bien vamos a hacer las clases, más bien como si no hubiera festivos. De todas maneras, todos estamos en casa, no podemos estar saliendo. Y entonces quedamos en eso y trataremos de no fallar en los lunes festivos y hacer la clase normal. Ok, le agradezco a Laura que subas el video, por favor. Laura Natalie Fuentes, ¿no está? Sí, señor. Qué pena. Ok, Laura, te agradezco. Digamos, profe, sí. Que digamos le enviamos el archivo de CEL, pero solamente la primera página donde está lo de los cálculos de la monitora rejilla. Sí, claro, las otras páginas. Solamente esa primera página, ¿cierto? Sí, no, inclusive se la... Sí, correcto. Bueno, muy bien. Jóvenes, muy agradecidos por su atención. Perdonen lo malo que ha tenido el profesor, como de costumbre. Podemos tener también errores, dificultades y fallas como cualquier ser humano. Estamos acostumbrándonos a esto, no es fácil, a mí me toca hablar bastante duro. Y bueno, esperemos que el coronavirus nos permita conocernos personalmente pronto. Y por lo pronto, buen almuerzo, muchachos. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chao.